Hoy es un día muy especial, símbolo nacional de México. Vamos a ir a visitar los panteones. ¿Qué tiene cada altar? Se toma la muerte como parte natural del ciclo de la vida. Nos vinimos a corroborarlo. Esta fiesta y en este día recién me había re emocionado. Buenas a todos, ¿cómo andan? Hoy nos reportamos de la ciudad de Oaxaca, de Juárez, que es la capital del estado de Oaxaca. Hoy es un día muy especial porque estamos a la previa del Día de Muertos, que se celebra más específicamente el 31 y el 1 de noviembre más fuerte. El 2 de noviembre también siguen los festejos. No es una fiesta que venere la muerte, sino ellos dicen que es una fiesta para celebrar el amor que nunca muere. La idea de hoy es recorrer y mostrarles un poco cómo se vive esta fiesta, que es típica de este lugar, o sea, no lo van a encontrar en otro lugar del mundo, por eso convoca tanta gente. Queremos mostrarles los altares, las esculturas, las catrinas, explicarle un poco qué significa cada cosa. Hoy en día también está el desfile más importante del lugar, así que hoy va a ser un día que esperemos sea repleto de emociones. Y como no, al final vamos a ir a visitar los panteones acá en la ciudad. En estos momentos nos encontramos en lo que es el zócalo de la ciudad, que le llaman ellos, que es la plaza central y digamos el núcleo de la fiesta, ¿no? Acá se concentra todo. Así es. Y algo que nos llama muchísimo la atención y les queremos explicar es que está lleno de altares a los difuntos. ¿Qué tiene cada altar? No puede faltar el pan de muerto, que representa el ciclo entre la vida y la muerte. Calaveritas de azúcar o chocolate, pero representan la muerte de forma alegre, simbolizando que todos somos iguales ante ella. También siempre incluyen la comida favorita del difunto, como vimos en los altares anteriores. Y lo más importante que me estaba olvidando son las flores naranjas y amarillas, que son las famosas flores de cempasúchil. Lo aprendí a decir, que con su color se cree que guía a las almas. A su vez también infaltable las velas que iluminan el camino del regreso y obviamente la foto del difunto para darle identidad al altar. La idea ahora es ir a probar un poco de lo que a ustedes les gusta, comida. Nos dijeron que el mercado 20 de noviembre, ¿no? Sí, Mercado de las Ánimas, titulado ahora. Exactamente. En esta época. Mercado de las Ánimas. Vamos a ir a probar comidas típicas que nos dijeron, no se pueden perder eso si van a Oaxaca. Ya nos estuvieron retando. Sí, la tlayuda, ¿puede ser? Sí, algo a ver así. Si la encontramos. Como pueden ver, todo el mundo anda así, disfrazado para esta época, y todo se concentra en lo que es el centro de la ciudad. Entonces hay autos, vendedores, todo se mezcla con la gente caminando en las calles. La verdad que Oaxaca en esta época, y creo que todo México, explota por todos lados. Miren qué belleza, cómo está adornado todo. Llegamos al mercado 20 de noviembre. Wow, miren acá, ¿no? Todos los altares, lo que les comentábamos recién, qué bonito. Lo que sí nos ha sorprendido mucho es que, bueno, en el tema de alojamiento y eso sí se vio aumentado mucho el precio, pero las cosas que se venden, las artesanías, bueno, ni hablar lo que es el pan de muerto y todo lo demás, está todo a muy buen precio, no es caro. Acá tenemos el famoso pan de muerto y nos dijeron que en esta época lo venden con estas caritas, como con personas. No sé bien por qué es. Y de este otro lado también tenemos las famosas calaveritas de chocolate que les comentamos recién, que se agregan en el altar. Está repleto el mercado. Y esta es la zona de panes. Vamos a ver si hay... ¿Qué les podemos ir mostrando por mientras en el recorrido? Hay de todo. Acabamos de conseguir la famosa tlayuda, señoras y señores. Acá la tenemos. Y acabamos de descubrir, también nos contaba la señora, que la tlayuda es patrimonio gastronómico de Oaxaca. Si quieren comer la famosa tlayuda, tienen que venir acá. ¿Y por qué? Porque acá se diferencia del resto de México, porque la sirven más crujiente y cambian el quesillo por queso rallado, que en este momento no nos trajeron queso rallado, pero bueno, vamos a comer lo mismo. Y se come así, observen, se quiebra, así. Eso pienso yo, no sé, estoy deduciendo. Esto es bastante difícil comer sin cubierto.
No sé si viene con servilleta o qué. A mí se me está rompiendo toda. Y para tomar nos pedimos un juguito de Jamaica. Como decía Facu recién, los precios no están normal, no están caros, me parece, por la fiesta tan grande que hay. La tlayuda sale 120 pesos mexicanos y la Jamaica sale 40. Para que después no nos comenten en el video que no puntuamos ni opinamos de la comida, esto es exquisita. Podría vivir comiendo tlayuda toda mi vida, de acá hasta que me muera. Hay otro plato muy típico que tenemos que probar acá, pero quisimos ir a dar una vueltita más, que es mole. Pero a mí no me queda claro si es típico de México o típico de acá, de esta zona. Estoy un poco confundido. Qué locura, ¿no? ¿Alguna vez te imaginaste estar viviendo este día? Es el sueño de todos, creo, y el sueño nuestro también. No, bueno, estamos viviendo. hay mucha gente que tiene otro tipo de sueños, pero... Bueno, pero ¿a quién no le gustaría estar en México para esta fecha? Sí, la verdad que sí, es increíble. No te dan los ojos, hay Sí. un montón de cosas. Como pueden ver, hay de todo tipo de artesanía, gente que te dibuja, restaurante, mirá la gente disfrazada, gente pintada. Bueno, Sofi también acá se decoró para la ocasión. Acá hemos encontrado las famosas alfombras que hacen con aserrín, que ya habíamos visto que en otros lugares lo hacían, y miren acá, le hacen como la reverencia al difunto y bueno, con su respectivo altar. Hay muchas personas en este altar ahí. Y otra cosa muy famosa acá en México es la famosa Catrina, la calavera que es símbolo nacional del país. Y con Facu estuvimos investigando y resulta que esta es una burla a la élite. Por eso siempre tienen sombreros gigantes. Explicándoles un poquito cómo es la historia, esta burla comenzó en el siglo XIX porque las personas indígenas no querían reconocer sus raíces y querían aparentar un estilo europeo, un estilo francés. El dibujo principal fue creado por José Guadalupe, pero años después el famoso pintor Diego Rivera la rebautiza con sombreros y vestidos elegantes, renombrándola como Catrina, y pasó de ser una sátira social a ser símbolo nacional de México y del Día de Muertos. Y explicándoles un poquito qué es lo que se celebra cada día, el 31, particularmente hoy, en este momento, se celebra el Día de todos los angelitos o niños que no han nacido. El 1 de noviembre se celebra el Día de todos los santos niños y jóvenes, y el día 2 de noviembre, que es el más importante, se celebra el Día de los Fieles Difuntos Adultos. Se cree que en estas fechas el Mictlán, el mundo de los muertos, se abre y las almas viajan guiadas a través de las luces de las velas y del aroma del cempasúchil, la flor típica de este día. Los altares precisamente funcionan como puente entre el mundo de los vivos y los muertos. Y el ambiente no es de tristeza, sino es más bien de respeto, celebración y homenaje, porque como ya dijimos, se toma la muerte como parte natural del ciclo de la vida. Bueno, y acá estamos con los chicos viajeros que nos estamos quedando. ¡Epa! ¡Qué sorpresa! A ver si ¿conocen alguno? Acá están Lalo y Mariela, mirá. Acá están los chicos de Viajando para Vivir. Pam y Juan, respira el momento. Estamos todos juntos acá. Faltan todavía. Faltan los muchachos chilenos. Mauri. Otro amigo, un motero. Otro amigo acá que se suma. Bueno, ya estamos por arrancar acá el desfile. Estamos posicionados. Ganamos buenos lugares. Acá están los chicos también. Sí, estamos todos acá, miren, acá está Pam y Juan, acá están los chicos también. Estamos todos listos esperando.
fuegos artificiales, toda la fiesta, ¿no? El carnaval. La verdad que ahora caminamos unas cuantas cuadras para venir a un lugar. Es una visita obligatoria si venís para acá en estas fiestas, ¿no? Y uno se imaginaría que cuando llega al cementerio, miren, acá está la entrada, llega a un lugar tranquilo, ¿no? Pero no, miren lo que es esto. Yo ya había leído que era así. Uno piensa que va a ser una fiesta triste, y ponen cumbia, la gente come, baila, toma, o sea, celebran, como dijimos antes. No es una fiesta de la muerte, sino del amor que nunca murió. Qué locura, gente, este lugar. No queremos prender el flash para que obviamente se vean todas las lucecitas. Hoy se va a ver con un poquito menos de calidad el video, pero es increíble esto, ¿no? Increíble, sí. Sí, wow. Miren, es toda la pared, miren. Hasta allá, desde que entras hasta la punta. Eufórico afuera, pero igual cuando entramos acá está todo muy silencioso, es un ambiente obviamente de respeto. Acá atrás tenemos un altar y al lado está sentada la familia. Sí, está la familia al lado. Se pueden quedar hasta el amanecer si uno quiere. Y a ellos no les incomoda que uno venga, mire y saque fotos, nada, no es una señal de Sí, ser irrespetuoso ni nada, entonces se lo toman bien. Y nos vamos todos para el panteón de Jojotlán. Y bueno, se cargó la Petra. Se los cargó a todos la Petra. Vamos todos juntos. Acá está Mauri, falta Seba nomás, que se fue. Grande la Petra, ¿eh? Allá está Seba y acá está Amparito. Son los dueños de la camioneta, son unos viajeros chilenos. Por acá le vamos a dejar el Instagram. ¿Y cuántos somos? ¿Como 10 o no? 8. Falta Lali y Mariela. Acabamos de llegar al panteón de Jojocotlán, si es que así se dice, lo vamos a dejar escrito por acá. Ayer fuimos al panteón general, sí, pero nos dijeron que acá se vive de una forma más eufórica, que hay más cosas y demás. Así que nos vinimos a corroborarlo. Sí, se ve mucho más colorido. Colorido, así como con que las todos flores. Los panteones están... Todos los panteones están adornados, digamos. Sí, igual ahora tenemos una duda porque son las 9 de la noche y supuestamente como que a las 12 se pone como más fiesta y eso, porque a esa hora se cree que las almas vienen. Wow. Ya estaríamos entrando al día en donde vienen las almas de los adultos. Algo que saco como conclusión, no sé, lo pueden dejar en los comentarios, es que acá adentro hace mucho más frío, ¿o no? Sí. Yo, o sea, me tuve que cerrar la campera porque está helado. Y bueno, siempre cuando dicen que si uno siente frío o brisas con frío es porque hay almas, espíritus. Así que bueno, medio loco, pero acá de verdad hace más frío acá adentro que allá afuera. Se sabe que este es uno de los cementerios más importantes para vivir estas fiestas en Oaxaca y que el 1 y el 2 de noviembre las familias se reúnen para comer tamal, tomar mezcal y escuchar la música que le gustaba al difunto. La verdad que causa mucha emoción. Vemos que hay botellas que han estado festejando ayer. Se ven las fotos también para darle identidad al altar, como habíamos dicho antes. La verdad que es un regalo poder estar acá, esta fiesta y en este día. Recién me había re emocionado. La verdad que sí, es una experiencia única, digamos. Nosotros de donde venimos no se viven estas cosas, así que poder vivirlo, poder compartirlo con todos ustedes nos llena de alegría porque nos encanta conocer estas culturas y también aprender un poco, ¿no? Presenciado el Día de Muertos acá en Oaxaca. La verdad, increíble. Pero bueno, se va terminando este video y en el próximo video tenemos cambios para Tutuca que también todos nos han ayudado. La verdad que se viene. Gracias.
Hermosa la comunidad viajera. Bueno, esperamos que les haya... Tenemos al ingeniero. El ingeniero Juan, que nos ayudó un montón. Esperamos que les haya gustado muchísimo el video, que nos comenten qué les pareció esta tremenda tradición mexicana y... Nos vemos en el próximo video. Pará, y arriba la banda del sur. ¡Eh!